Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6. Esta lección es una lección que nos promete revelar el ministerio del apóstol San Pedro. El ministerio del apóstol San Pedro fue de alguna manera acompañado por grandes y maravillosas evidencias milagrosas del poder de Dios. Esta semana usted va a ver realmente cómo Dios ha tenido siempre un pueblo preparado para recibirle. Este pueblo usted lo va a ver en el transcurso de toda esta lección. Además de esto va a comprender cómo la obra del ministerio para la predicación, Dios levanta a hombres y usa sus instrumentos y los lleva ante aquellos que ya están listos para recibir la bendición de la palabra de Dios. Esta semana usted va a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande impacto, como por ejemplo, qué pasó en las ciudades de Lidia y de Jope en el ministerio del apóstol San Pedro. Seguidamente usted va a descubrir cuál fue la experiencia del apóstol Pedro con relación a la experiencia de un ciudadano romano, mejor dicho, conocido como Cornelio. En el proceso de la lección de esta semana, usted va a comprender cómo reaccionó la iglesia que estaba en Jerusalén al ver las evidencias gloriosas de la manifestación del Espíritu Santo. Y como si fuera poco, usted va a descubrir qué pasó con los refugiados de la iglesia que se encontraron allá en Antioquía. Realmente Dios estaba haciendo una obra gloriosa, esparciendo su mensaje, ganando a las almas. La iglesia estaba creciendo y en esta semana usted se va a dar cuenta por qué. Para finalizar, usted va a disfrutar de un tema realmente impresionante al ver cómo la obra de Dios avanza y crece aún en medio de la crisis. Y usted va a descubrir lo que es el desafío de la persecución en tiempos de Herodes y cómo la iglesia logró vencer esta situación tan difícil. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, los versículos 34 y 35. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente, reconociendo, Señor, que en nosotros no existe poder ni fuerza. De ti viene, Señor, todo el poder en la presencia de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, te rogamos que perdones nuestras manchas y que nos bendigas con tu presencia. Capacítanos, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es interesante notar este versículo o estos dos versículos y el mensaje que ellos contienen. Pedro llegó a la conclusión, llegó a comprender. Es más, él lo declara así: en verdad comprendo.
que Dios no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas es decir que hay diferencia entre una persona y otra persona. Dice aquí, sino que Dios se agrada en toda nación de aquellos que le temen y que hacen justicia. Realmente, comprender esto es algo muy profundo, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos pecadores. No hay nadie diferente ante Dios, todos somos pecadores. Sin embargo, Él se agrada de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, que le temen o reverencian su nombre y que hacen justicia. De tal manera que esto fue lo que recibió el apóstol Pedro como revelación. Con la partida del apóstol Pablo hacia Tarso, Pedro vuelve a ser el personaje principal de la narración de Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Pedro aquí es retratado que se encuentra en una especie de un ministerio que está cumpliendo la misión evangélica en el área de Judea y en las regiones circundantes, o sea, todo alrededor. De acuerdo al libro de los Hechos, el libro aquí relata por lo menos dos breves historias de los milagros de la curación de Eneas y la resurrección de una muchacha llamada Tabita o Dorcas. Pero adicional a esto también viene la historia de un hombre llamado Cornelio en el capítulo 10 y presenta lo que es la conversión de los gentiles, incluyendo a Cornelio. Además de esto presenta el tema controvertido de las discusiones que se daban allá en la iglesia primitiva sobre el bautizar a los que no eran del pueblo de Dios, en otras palabras, los gentiles. Ahora, es importante resaltar que esta fue la obra gloriosa del derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles, y esto despertó dificultades de comprender. Ahora, sin embargo, el derramamiento del Espíritu recordaba lo que era el Pentecostés, y cómo esto ayudó prácticamente a convencer a Pedro y a los hermanos de Jerusalén que las bendiciones del Evangelio no están restringidas o limitadas solo a los judíos o al pueblo de Dios, sino que la iglesia en Antioquía ya había comenzado a avanzar hacia los gentiles también. En otras palabras, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Pero es interesante notar que aún en medio del avance del Evangelio, surge también la oposición, la persecución por medio del rey Herodes. Y en este contexto es que nos encontramos con el panorama que rodea la lección de esta semana. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en esta lección con el tema que es: ¿qué pasaba en Lidia y en Jope, dos ciudades donde estaba cumpliendo su ministerio el apóstol Pedro? Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.